Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. Hoy vamos a ver la profecía. Estábamos hablando del atributo del señorío de Dios, que Dios, digamos, crea, sostiene y orienta todas las cosas hacia su perfección. En el campo de la libertad humana, dijimos que lo hace con una ley, digamos, a modo de orientación, órdenes, prohibiciones, recomendaciones, advertencias, y también con aquellos que representan a Dios en grado sumo, es decir, aquellos que son elegidos por Dios por su mayor capacidad, por su mayor cercanía a Él, por su mayor comprensión, por su mayor pureza y fuerza para, digamos, representarlo y para guiar a los demás seres humanos. Nosotros al principio habíamos hablado de que hay tres preguntas fundamentales: de dónde vengo, a dónde voy y cómo voy o cómo ser feliz. Todo el mundo, todos los hombres, dicen los filósofos y teólogos, buscan por naturaleza la felicidad, la perfección, y en este camino pueden errar el camino. Es decir, por ejemplo, en el caso de la justicia que habíamos visto, el hombre, digamos, puede entender racionalmente que la justicia es buena, es deseada por sí misma, y la injusticia es mala e indeseada por sí misma. Pero exactamente qué es justo y qué no es justo es un tema difícil de resolver, al punto que hoy en Occidente, en la cultura occidental, todavía estamos viendo errores importantes en este sentido, como el equiparar a justicia a la equidad, es decir, a la igualdad, cuando justicia e igualdad no necesariamente son términos equivalentes. Vamos a ver algún ejemplo de eso. Por ejemplo, hoy en Occidente se cree que la igualdad de los seres humanos pasa por el hecho de no reconocer diferencias entre hombre y mujer, y que los hombres y las mujeres son exactamente iguales, por lo tanto los derechos deben repartirse en partes iguales o ser idénticos para uno y otro. Desde el punto de vista del Islam, no es justicia, como no es justicia, por ejemplo, que el maestro, por ejemplo, en la clase le otorga a todos los alumnos, sea cual sea el resultado de sus exámenes, una nota igual, de modo que todos tengan un promedio determinado de notas, sin especificar quiénes han realmente comprendido mejor el tema y quiénes no lo han comprendido, o quiénes han estudiado y quiénes se han esforzado y quién no. Por lo tanto, lo justo es dar a cada cual el número que le corresponde, la puntuación que le corresponde, y un maestro justo es aquel que premia a aquel que estudió más y lo califica de acuerdo a sus conocimientos, y que realmente aquel que no lo haya hecho no reciba esa notificación. Hoy en día, entre el hombre y la mujer, la igualdad de géneros y demás, también se plantea esa temática, creyendo que se hace justicia con la mujer si se la equipara totalmente al hombre, sin ver las diferencias que tienen ambos. Y desde el punto de vista del Islam, si bien la naturaleza de ambos es la misma en el sentido espiritual, ambos tienen un espíritu y un cuerpo, ambos tienen un deseo de perfección y ambos en este sentido son iguales, pero también tienen características complementarias. Esta incapacidad del ser humano de conocer toda la realidad meramente con su intelecto es lo que va a dar lugar a la necesidad de una comunicación de un orden trascendente como la revelación a los seres humanos para su desarrollo y perfección. En este sentido tenemos que decir que las capacidades intelectuales del ser humano, las capacidades innatas del ser humano, ¿son suficientes acaso en sí mismas como para que el hombre alcance su perfección y conozca en detalle y en profundidad aquello que lo beneficia y lo acerca a la perfección y aquello que lo perjudica? ¿Acaso hoy la cultura occidental, que es una cultura que ha elegido este camino, el camino de sostener que el hombre es independiente, que no necesita de ninguna revelación, de ningún profeta, de nadie que le determine, digamos, a nadie que le especifique cómo vivir y de qué manera llegar a ser feliz? De modo que para la respuesta a estas preguntas fundamentales, de dónde vengo, a dónde voy, que desde el punto de vista islámico decimos que venimos de Dios y vamos hacia Dios, venimos a la perfección y vamos hacia la perfección, y cómo vamos a través de la guía de los perfectos, de los purificados, de los elegidos de Dios. Desde el punto de vista de hoy de la cultura occidental, el hombre se basta a sí mismo, el hombre no necesita de ninguna revelación, de ninguna trascendencia más que sus propias capacidades. ¿Es acaso el hombre hoy ejemplo de alguien que ha llegado a la perfección, a perfeccionar lo que tiene que ver con sí mismo, con su sociedad y con el medio ambiente? ¿O está padeciendo una gran crisis
que muestra que el hombre en sí mismo, si no tiene la ayuda de Dios y de los profetas, realmente llega a un callejón sin salida. Esta necesidad entonces se va a perfeccionar y se va a completar y se va a intensificar con la visión para el ser humano de estos modelos, con la compañía de estos modelos, la orientación de estos modelos que son los profetas. Y así es como vemos que en la historia han existido estos seres humanos llamados mensajeros o profetas de Dios que han traído los mensajes de Dios, y los más grandes de la humanidad son los más recordados, lo que la humanidad en su mayoría sigue. Si tomamos, por ejemplo, el número de seres humanos hoy, 7.000 millones o más, lo cierto es que gran parte de estos 7.000 millones siguen a estos grandes mensajeros y profetas, de modo que el caso de Moisés, de Abraham, de Muhammad y de otros tantos también, seres de esta naturaleza superior, lo cierto es que esto muestra que en definitiva, la humanidad hasta el día de hoy, en plena modernidad o posmodernidad, sigue teniendo estos modelos, ahora en mayor o menor medida. Cuando analizamos la vida de estas personas, de estos profetas, vemos el grado de perfeccionamiento, el grado de cercanía a Dios, la capacidad de obrar milagros, la capacidad de tener influencia en la gente, de afectar a la gente, y la capacidad también de establecer justicia entre los hombres, y cómo ellos se enfrentaron poderes opresores, poderes injustos, poderes malignos, y cómo derribaron estos poderes y cómo enseñaron a los hombres realmente a vivir uno tras el otro hasta la llegada del último de los mensajeros o profetas, el sello de aquellos, que es el profeta Muhammad, que trae el Sagrado Corán, y en el Sagrado Corán está tanto la creencia como la práctica, como las normas, leyes y la moral, un programa completo de vida, un programa para realmente que el ser humano encuentre el sentido de su vida. Y entonces esto es lo que nos vamos a detener en las próximas clases para ver realmente estos ejemplos, cómo han sido y cómo nos pueden ayudar hoy a nuestro perfeccionamiento y qué sucede cuando lo dejamos de lado y creemos bastarnos a nosotros mismos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.